Del tema de la reforma electoral y de lo que dejó, hay que recordar que ya el plan B aprobado o impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ya se aprobó en San Lázaro y ya un ejemplo el Congreso de Yucatán también lo aprobó, pero estamos en esta discusión como en las otras, teníamos prácticamente la discusión política se había dividido en dos bloques, sector oficialista, sector oposición. El sector oficialista lo teníamos identificado como Morena, PT y Verde Ecologista, quienes han dicho que son aliados, mientras que en el otro, cada quien por su lado, pero al final remaban en el mismo sentido que era PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. Y resulta que en este plan B, Movimiento Ciudadano dejó remar para ese lado y remó para el otro. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Para ello tenemos aquí en la línea telefónica a Gabriel Baltasar Centeno Canto, quien siempre se muestra, es un especialista en materia electoral, quien siempre se muestra muy institucional, pero hoy vamos a intentar, pues, sacarle un poquito más. Don Gabriel, muy buenos días. Mi queridísimo Ronald, muy buenos días. Un saludo para ti, para todos los radioescuchas de Notirraza. Feliz fin de semana. Feliz fin, la última de estas vacaciones. Es correcto. Que para los padres aplaudimos, los niños están llorando, pero bueno. Don Gabriel, ¿qué pasó? ¿Se nos movió el tablero político o el plan B de esta reforma electoral movió el tablero político en México y en Yucatán? Pues bien, recogiendo los hechos acontecidos en la Cámara de Diputados, finalmente la aritmética parlamentaria nos demuestra que además de los votos que, como bien has señalado tú, parten de naturalmente Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, quienes manifestaron desde hace muchos días su apoyo a la iniciativa en los términos acordados políticamente, es decir, retirando las propuestas hechas por el Partido Verde y por el Partido del Trabajo. En el caso del Partido Verde, ya lo habíamos dicho, el de la eliminación de la propuesta de una nueva conformación de representación proporcional, la cual fue eliminada desde el Plan A. En el caso del Partido del Trabajo, retirar la posibilidad de que el próximo año también se realizara el proceso de revocación de mandato, puesto que esto pudiera afectar los números de la votación de dicho instituto político. Y pues finalmente, desde que salió el dictamen en comisiones, ya se veía venir una aprobación por parte de estas fuerzas políticas, que fue lo nuevo, el Movimiento Ciudadano, planteando y sumándose a esta dinámica de austeridad y de adelgazar el aparato burocrático, es decir, esta tendencia de la Presidenta de la República de reducir gasto en la integración, en los sueldos, y particularmente ahora también en el número de regidores en los cabildos de todo el país, estableciendo un tope de no más de 15, lo cual sí le pegará a Mérida. Mérida ya no tendrá 19 regidores, ya pasará a tener 15 a partir de 2027, el tope de gasto a los congresos estatales, una reducción gradual en el Senado, y que los consejeros del INE, entre otros funcionarios, ya no van a poder ganar más que la Presidenta de la República. Es decir, se ve venir como el anexarse a esta tendencia de hacer más con menos. Bien, Gabriel, la tarea del legislador, del diputado o la diputada, a mí me parece, en lo particular, de repente a uno que le gusta la política, me parece bastante interesante. Está denostada, la gente cree que van allá a calentar una silla. Bueno, hay quienes sí lo hacen, sobre todo en San Lázaro son 500 diputados, es decir, podemos tener el diputado bueno, el activo, el flojo, puede haber diferentes perfiles, pero hay algo que no vemos más allá de los votos, que son lo que se llama el cabildeo, que es legislar, conseguir acuerdos, y decirle a un diputado de una bancada, ayúdame en esto, yo te apoyo en esto, cede aquí y yo te cedo en esto, para lograr objetivos comunes. ¿Esto del plan B pudo haber ocurrido algo de eso? Sí, totalmente, y hay que revisar un poco de la agenda legislativa de dicho partido. Han hecho propuestas relacionadas con el sistema electoral, y si bien es cierto, dentro del Parlamento ellos llegan a propuestas de un partido político, la realidad es que legislan para todos. Y en este caso,
todos los diputados, independientemente de la fuerza política que los llevó al poder, pues finalmente sus decisiones impactan para todos los mexicanos. Sí, desde luego el Movimiento Ciudadano se sumó a la propuesta de la Presidenta de la República, una presidenta que es para todos, independientemente de que haya llegado por la coalición conformada por Morena, PT y Verde. Y bueno, pues también es un hecho que esta propuesta no es novedosa, fue parte de su plataforma electoral, el hacer una realidad más austeridad en el sector público. Y yo creo que también, Ronald, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Son situaciones que no descansan en cuanto a intereses del órgano legislativo. Los partidos políticos también leen métricas, sienten el pulso del apoyo de la ciudadanía, y realmente era muy difícil oponerse a esta circunstancia o esta propuesta de más austeridad, más recorte presupuestal a los órganos de gobierno que en México, pues digo, si se hace una comparativa con otros países, pues se puede llegar a la conclusión de que sí se gasta bastante dinero público. Entonces, recordar que nuestra presidenta es científica, o sea, difícilmente es un tema que no hubiera partido de datos, ¿no? Y en este caso, pues finalmente sí va a haber un impacto numérico, tal vez en Yucatán no, en el caso del Congreso del Estado, pero por lo que tienes una idea, en Quintana Roo sí se gastaba más del doble del .70, y también hay que tomar en cuenta que esos ahorros presupuestales, orden del decreto, es que necesariamente se van a tener que ejercer en obra pública en favor de la ciudadanía. La cuestión es que sí se haga, ¿no? Que haya el control de que, pues el mandato acá está muy claro. El mandato es un decreto constitucional, ya fue aprobado por más de 17 entidades federativas, ya pasará al Ejecutivo Federal y próximamente vamos a ver su publicación en el Diario Oficial para efectos de que ya entre en vigor. Pero creo que el punto duro también es, Ronald, nos vamos a las elecciones del 2027 con las mismas reglas electorales. Que eso es lo que tiene que saber el ciudadano, ¿no? Más allá, porque el ciudadano dice, eso es 0.70, puede ser más de 0.70 que se gastaban en Quintana Roo o en Baja California, que ganaban más de 3 millones de pesos. Eso no lo voy a ver yo en mi bolsa. El ciudadano lo que quiere saber es cómo va a ir el 2027, ¿no? Exactamente. Digo, al final mi conclusión es la siguiente. O sea, sí, efectivamente fue una propuesta de reforma electoral que al final de electoral resultó tener casi nada. Creo administrativa. Exactamente. Lo más cercano tal vez pudiéramos considerar la reducción de salarios de los consejeros del INE, hablando particularmente de la reforma constitucional. No sabemos si antes de los 90 días que marca el parámetro para reformar leyes, pudiéramos ver ahí una propuesta de reformas secundarias, no sabemos, puede ser, pero por lo pronto con esta reforma, con este plan B, exclusivamente estamos viendo que se tocó la integración de los cabildos de algunos municipios a nivel nacional, desde luego algunos presupuestos de congresos locales, la orden para que el Senado disminuya gradualmente de aquí en 4 años el presupuesto, el gasto que tienen, y bueno, pues al final el concepto es ¿qué se logró con este plan B? Mayor austeridad en el gasto público. Yo nuevo aliado. Y un nuevo aliado en esta propuesta. Digo, también hay que verlo con la fotografía completa. La política es de encuentros y desencuentros. En este caso, Movimiento Ciudadano se sumó. Pero bueno, hoy hay varias batallas que se libran en el Congreso de la Unión, así que seguramente de aquí a que termine el periodo veremos algunos otros encuentros y desencuentros. Oye, Gabriel, rapidito, y si los ponemos a ver con lupa, no es la primera coincidencia que tienen. El tema del aumento de los días de las vacaciones
pueden ahí entrarse a golpe para ver de quién es la autoría, si fue de Movimiento Ciudadano o de Morena. La reducción de la jornada laboral a 40 horas, que todavía no lo es, que todavía es de 48 horas, también veo más de un morenista colocándose ese escapulario que puede ser ajeno, porque Movimiento Ciudadano también fue, me parece, o puesta en la discusión, quien colocó el tema sobre la mesa. Y ahí piensan iguales. Sí, por supuesto. Repito, pueden haber coincidencias en las agendas legislativas. Habría que leerlas, ¿no? Se presentan al inicio de los periodos y repito, en este caso hubo una coincidencia. Repito, al menos de lo manifestado en algunas entrevistas por algunos actores políticos del Movimiento Ciudadano. Finalmente justifican el apoyo en razón a ello, ¿no? En este caso, en la reforma electoral, respecto de la austeridad en el gasto. En el aspecto laboral seguramente también habrá algunas coincidencias, pero naturalmente por el número de legisladores que tienen por sí solos no pueden alcanzar el apoyo para efectos de que sea una ley vigente, que sea derecho positivo vigente, y en ese caso se tienen que hacer alianzas parlamentarias. Ronald, esa es la esencia de la política. Bien. No se puede entender la política si no se hace política, si no se buscan los acuerdos, porque finalmente la política viene a sustituir lo que viene siendo el conflicto, ¿no? Que hoy vemos cómo está afectando a gran parte del mundo, ¿no? Hoy el planeta está en estado de guerra. Así y bueno, pues México procesa sus conflictos a través de los parlamentos, así que también debemos de verlo con esos ojos. Bien, Gabriel, como siempre, te agradecemos muchísimo. No, Ronald, al contrario. Te aprecio mucho la oportunidad de poder comentar estos elementos de cultura general que empoderan al ciudadano y recordar, pues, siempre buscar el cómo sí para resolver los conflictos. Así es. Por las palabras de Gabriel Baltasar Centeno Canto, especialista en materia electoral, abogado.